Hola, muy buenas tardes. Qué gusto tenerlos por acá. Espero que hayan disfrutado la charla anterior. Acá quería, pues, la intención mía es continuar algunas de las ideas que expresé en la charla anterior, pero también darles oportunidad a ustedes para que me hagan preguntas. Entonces, me presento un poco más para que pues eso también a lo mejor les sirva un poquito como plataforma para pensar qué tipo de preguntas me pueden hacer o cómo me pueden ustedes aprovechar y cómo puedo yo también aprender de ustedes, ¿no? Pues mi nombre es Sergio Martínez, yo soy economista de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Colaboro con una fundación muy importante a la cual le tengo mucho cariño, que es la Fundación para la Educación Económica. Y en mi trabajo con la Fundación para la Educación Económica, pues he tenido ya muchas experiencias tratando con estudiantes, divulgando por qué la libertad importa, no solo por qué la libertad económica importa, que es más como mi especialidad, sino también por qué la libertad en general importa y cómo la libertad bien entendida pues puede hacer una diferencia en sus vidas, ¿no? Para mí la libertad es un valor muy importante porque considero que como parte de la educación de todo individuo debería estar este tipo de educación cívica que va más allá de solo saber qué dice tal artículo de la Constitución mexicana, ¿no? Yo recuerdo de mis clases de civismo en la primaria y en la secundaria que para mí civismo era aprenderme artículos de la Constitución o aprenderme los nombres de algunas instituciones gubernamentales. Pero realmente tener una actitud cívica abierta va más allá, ¿no? De solo eso. Implica saber cuál es el papel de una persona en una sociedad, cómo eres productivo para una sociedad, cómo puedes ser un agente de cambio en una sociedad y por qué vale la pena que independientemente de la profesión en la que tú estés al tanto de qué está pasando y de qué le puedes aportar a tu comunidad, ¿no? Para empezar la reflexión, voy a reflexionar un poquito sobre lo que significa riqueza, lo que significa la riqueza. Y ustedes aquí son libres de decirme así, quien quiera. Me gustaría algún voluntario que me dijera su definición de riqueza. O sea, si yo le pregunto, oye, a algunos de ustedes, oye, dame una definición de qué es para ti riqueza, ¿cuál sería su definición? Oportunidad, agregar valor a algo. Ustedes, aquí se nota de inmediato que son profesores, porque no me dan la respuesta como que a lo mejor a alguien, un estudiante, se le ocurriría, ¿no? Me dan una respuesta más sofisticada y son excelentes respuestas. Porque ¿cuál es la respuesta más común? ¿Cuál creen que sea la respuesta más común? Dinero, ¿no? Riqueza igual dinero, ¿no? Incluso en una ocasión cuando yo estaba dando una charla muy similar en una preparatoria en Sinaloa, les hice esta misma pregunta a los estudiantes y me dijeron eso, dinero. Y les dije, sí, para muchas personas riqueza es igual a dinero, ¿no? Riqueza es como el rico MacPato que está ahí en un mar de dinero. Y los estudiantes se me quedaron así como, ¿y quién es rico MacPato? Bueno, una evidencia de que como profesores tenemos que también constantemente estarnos actualizando en referencias, porque ya ni saben quién es rico MacPato, en fin. Entonces, para mucha gente, riqueza es sinónimo de dinero, ¿no? Pero luego viene una reflexión muy interesante sobre esto. Y es que si nosotros igualamos riqueza con dinero o de manera más general con tener cosas, nos sorprendería de inmediato darnos cuenta de que los países que aparentemente tienen más cosas no son los más ricos. Ustedes todos son aquí de México, ¿verdad? ¿O tengo de otro país? Ok. Nosotros que vivimos en México podemos darnos cuenta de que nuestro país es inmensamente rico en el sentido reducido de dotado de recursos naturales.
De hecho, una reflexión bien interesante en economía es esa. Nos ponemos a pensar y nuestro país está entre dos grandes océanos, ¿verdad? Lo cual está en una posición geográfica privilegiada. Arriba tenemos a la potencia económica de Estados Unidos, abajo unas oportunidades de comercio inmensas con todas las economías latinoamericanas. Nuestro propio país, cada estado parece un país distinto. A mí me falta todavía viajar, me encantaría viajar todavía más por México, pero cuando he tenido oportunidad de viajar a otros estados, me asombro continuamente de cómo cada estado es como si fuera otro país. Yo soy de Monterrey, voy a Mazatlán y siento que estoy en otro México. Voy a Ciudad de México y a pesar de que tienen sus similitudes, Monterrey y Ciudad de México, también siento que es otro México. Voy a, no sé, a Hidalgo y siento que es otro México. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas, tiene una gran cantidad de recursos, ¿no? Vas a Jalisco y está en Jalisco, ¿no? Entonces, y luego cada estado tiene así como su orgullo de lo que tiene, ¿no? Hay mucha heterogeneidad de recursos en nuestro país y es curioso porque entonces uno pensaría que eso bastaría para volvernos ricos, pero ustedes se sienten ricos, particularmente. O sea, ustedes en su persona, ¿tú sí? ¿Sí? Ah, qué bueno. ¿Sí? Pero así en tu persona, pero evaluarías, tú dirías que el mexicano promedio es rico. ¿En qué sentido? Y si quieres, usa el micrófono porque así para que sea. Ah, ok, bueno, entonces yo hago eco de lo que tú me mencionas. Ok. Ujú. En cuestión de recursos tenemos mucho, ¿no? Adelante. Ajá. Sí, sí, sí. Es correcto. ¿Cómo te llamas, perdón? Laura. Es correcto lo que dice Laura, ¿no? O sea, en este sentido del que yo estaba hablando de tener recursos, claro que somos inmensamente ricos, ¿no? Tenemos una gran cantidad de recursos. Pero en el sentido en el que perdón, ¿cómo te llamas? Luis. En el sentido en el que habla Luis, yo creo que si le preguntamos al mexicano promedio, oye, ¿tú crees que el ingreso promedio de un mexicano es elevado? Pues me va a decir, oye, mira, estoy pagando lo mínimo continuamente en la tarjeta de crédito, así que no sé, yo no me siento particularmente con un ingreso elevado, ¿no? Y fíjense, esto para traer al contraste algo. Si nosotros nos vamos, le damos así como vuelta al mapa y nos vamos hasta un país como Corea del Sur, vamos a encontrar algo bien interesante. No sé, ¿cuántos de ustedes ubican a Corea del Sur en un mapa? Ok, ustedes saben más geografía que yo, pero obviamente vengo estudiado para la charla que estoy dando. Pues si ustedes ubican a Corea del Sur, pues saben que es una cosita chiquita, ¿no? De hecho es tan chiquita que si ustedes tuvieran así como poder para agarrar Corea del Sur, ¿verdad? Y traerla a México, Corea del Sur les cabe más o menos en Oaxaca. Tienen que estirar un poquito Oaxaca aquí y allá para que quepa, pero ahí cabe toda Corea del Sur. Y luego Corea del Sur, nosotros tenemos en el norte a Estados Unidos, que a pesar de todas las críticas que pueda haber, pues es un país con muchas libertades, respeto a derechos humanos y demás, criticable como todos los países. Pero Corea del Sur tiene arriba otro país que se llama Corea del Norte, donde las libertades no es que brillan por su ausencia completamente, así como falta luz y otros bienes allá, ¿sí? Y sin embargo, si ustedes revisan las estadísticas, Corea del Sur tiene un ingreso promedio ajustado ya por diferencias en costos de vida, alrededor del doble, poco más del doble del de un mexicano promedio. Esto cuando uno
parece un acertijo así muy ocioso o algo, una observación ociosa, pero cuando te interesas en estos temas se vuelve algo un enigma que vale la pena explicar. ¿Qué hace Corea del Sur o qué pasa en Corea del Sur que en México no está pasando? ¿Por qué solo tener recursos no es garantía de riqueza? Y acá, adelante si quieres comentar. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Sí. Yo te voy a dar la clave, pero antes de darte la clave, ¿cómo te llamas, perdón? Ramón. Antes de darte la clave, Ramón, paso a Luis directamente y ahorita le sigo. Sí. Uh-huh. 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 Exacto. Sí. Sí. El punto acá es que, fíjate, la diferencia, y volviendo acá, la diferencia no es tanto, por un lado, sí, sí, fíjate, sí tiene que ver algo de lo que tú mencionabas. Tú mencionabas, al surcoreano se le pagarán las horas extra cuando al mexicano no. Y eso tiene que ver con un tema bien importante al cual voy a llegar, pero antes de llegar déjenme terminar una reflexión medular y luego llego a eso. La reflexión medular a la que quiero llegar acá es que los recursos, ya quedamos, no son necesariamente como lo más importante, son una precondición. Pero luego muchos países latinoamericanos han estado como malditos de tener muchos recursos y al mismo tiempo no han logrado, ¿verdad?, ascender a niveles de ingreso que sí tienen economías más desarrolladas. ¿Qué está faltando? Un ingrediente esencial, y si quieres ahorita voy contigo, un ingrediente esencial para la riqueza es que los recursos, como tú bien decías al inicio de la charla, agreguen valor. Pero para que los recursos agreguen valor tiene que haber algo indispensable, que es el intercambio. Sin intercambio, los recursos no pueden ir ahí donde son más valorados. Y para que haya intercambio en una sociedad, pues ¿qué tiene que haber? Respeto por ciertos derechos, entre ellos, como lo mencionaba en la charla anterior y lo podemos seguir discutiendo acá, el respeto a los contratos voluntarios. Entonces, si yo hago un contrato con mi patrón, ¿verdad?, y le voy a trabajar horas adicionales
a las que él y yo habíamos pactado y él no me está pagando más, pues ahí hay un problema tanto de que está haciendo gandalla como un problema de contrato, ¿no? Como un problema de una institución que no está resguardando los derechos. Entonces no es tanto de hay que pagarle más a los trabajadores o hay que obligar al gobierno a que le pague más a los trabajadores, sino es una cuestión que tiene que ver con contratos, con derechos de propiedad, con instituciones liberales. Paso contigo, luego contigo y luego contigo, Luis. Sí, adelante. Sí. El problema, sí. Uh-huh. Sí. ¿Por qué? No, no, al contrario, al contrario. Eh, ¿En qué países se beneficia más a las personas que tienen ya un patrimonio? En los países estatistas, autoritarios. A ver, ¿en qué países? Un tema bien importante que puede entrar aquí es la desigualdad, ¿no? Y la desigualdad per se no es mala, porque nacemos desiguales. Yo tengo ciertos talentos para ciertas cosas, ustedes tienen talentos para otras cosas. Y nacemos con recursos distintos. Eso tampoco está necesariamente mal, ¿sí? El problema está cuando esta desigualdad es rígida, cuando es complicado pasar de un nivel de ingresos a otro más alto, ¿no? Cuando el que es rico siempre se queda rico independientemente de lo que haga y el pobre se queda pobre independientemente de lo que haga. ¿En qué sociedades se da más esta rigidez? En las sociedades que tienen controles gubernamentales fuertes. No es en las sociedades libres. En las sociedades libres la desigualdad es más flexible y ustedes lo pueden ver, está estudiado. Hay un libro, por favor, no me gustaría que esto se quedara solo en esta charla, me gustaría que después me pudieran contactar por algún otro medio, escríbanme o díganle a Ender, podemos dar charlas en Plantel Azteca sobre estos temas y no tienen que estar totalmente de acuerdo con lo que yo mencione. Pero hay un libro muy interesante que habla de cómo las regulaciones, lo hace para el caso de Estados Unidos, tantas regulaciones que ha habido sobre en qué profesiones se pueden dedicar las personas, en qué sí, adelante, adelante. Ok, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Hay un libro muy interesante que habla cómo en Estados Unidos han sido precisamente la cantidad increíble que tienen de regulaciones, porque también no es un país totalmente libre, el gobierno
interfiere muchísimo con las decisiones tanto de las personas como de las empresas. Y habla, este estudio es un libro muy bonito que habla de cómo las regulaciones que hay sobre las profesiones en Estados Unidos han limitado de manera muy importante que las personas puedan cambiar de decil de ingreso. O sea, ha vuelto a la desigualdad más rígida. Y eso luego se vuelve, claro que sí, caldo de cultivo para gobiernos populistas y de izquierda y de derecha, independientemente del color, del partido, de lo que sea. Gobiernos populistas que te prometen que te van a sacar de esa situación cuando realmente no te sacan de ningún lado, ¿no? Volviendo un poco a… y están tocando temas muy interesantes y muy densos que no nos van a dar para toda la charla, si quieres ahorita. Volviendo ahorita a la importancia del intercambio. Ustedes saben como profesores, y lo saben mejor que nadie, es bien útil siempre volver a los conceptos básicos, ¿no? Porque los conceptos básicos son los que nos dan norte de qué es lo importante y por qué las cosas más complicadas son como son. El intercambio es importante porque cuando ocurre entre dos personas, ¿qué está pasando? No solo está pasando que yo estoy moviendo un recurso de aquí para allá. No solo está pasando eso. Está pasando algo más. Cuando ocurre un intercambio entre tú y yo, supongamos que yo tengo este celular, ¿no? Y yo te digo a ti, ¿por cuánto me comprarías este celular? Es que el mío estaba nuevo. Entonces me dices, bueno, el mío yo lo pagué por tanto, por tu celular feo yo te doy 1,000 pesos, ¿no? Y te fue bien. Si ocurre una transacción, si yo te doy el celular y tú me das los 1,000 pesos, no solo ocurrió que el celular fue de mi mano a la tuya y debe haber algo ahí, ¿no? ¿Por qué ocurre el intercambio? Porque tú valoras más el celular que los 1,000 pesos que me diste y yo valoro más tus 1,000 pesos que el celular que te di. Entonces, en todo intercambio está ocurriendo un fenómeno de mutua ganancia, de ganancia recíproca. Y es esta ganancia recíproca la que en una sociedad explica por qué hay más oportunidades de crecimiento económico y por qué hay más oportunidades de crecimiento en general. El intercambio no solo es intercambio económico de mercancías por dinero, sino también intercambio de ideas, que esa es la idea, valga la redundancia, a la que quería llegar. Estamos viviendo en una corriente educativa muy antiliberal, en el sentido en el que pareciera que cada vez más el intercambio de ideas debe ser censurado y reemplazado por ya no un intercambio, sino por ideas que deben predominar, porque si no son las ideas que predominan hay gente que se va a enojar. Para que me entiendan un poquito más en contexto, ¿no? Y esto a lo mejor va a ser políticamente incorrecto, pero yo no le tengo miedo a lo políticamente incorrecto. En Estados Unidos está surgiendo un fenómeno que probablemente va a llegar acá, a México. Porque si algo tenemos los países latinoamericanos es que en lugar de copiar las cosas buenas que funcionan, copiamos las modas que no jalan, ¿verdad? Y está ocurriendo un fenómeno muy interesante que a lo mejor ustedes como profesores han escuchado, que es el fenómeno del espacio seguro, safe space. ¿Alguien ha escuchado de eso? ¿No? Ya tiene rato en Estados Unidos. ¿Y qué es un espacio seguro? Es un espacio en el que no se pueden discutir ciertas ideas porque pueden herir la sensibilidad de ciertos estudiantes. A mí esto me parece profundamente terrible, terrible. Yo incluso cuando he tenido oportunidad de platicar de estos temas con mis estudiantes, ahorita soy un profesor en pausa porque estoy estudiando un posgrado, y a ver si no me regañan del posgrado por venirme por acá. Cuando yo he tenido oportunidad de hablar de esto con mis estudiantes, yo les he dicho, la escuela es todo menos un lugar seguro. Claro, esto no significa que el profesor te va a aventar un borrador a la cara. Significa que en la escuela yo vengo con un machete, tú vienes con un machete y nos vamos a agarrar a machetazos.
pero machetazos figurativos. Vamos a tener un conflicto de ideas. Conflicto de ideas al cual no hay que tenerle miedo, porque del intercambio, de dar los machetazos, tanto yo voy a aprender como tu profesor y tú vas a aprender como estudiante. La libertad importa porque, entre otras cosas, representa abrazar la diversidad de ideas sin miedo a que estas ideas puedan herir la sensibilidad de alguna persona. Va más allá de solo tener discusiones sobre el libre mercado. Podemos tener aquí en esta sala diferentes opiniones sobre qué tanto debería interferir el gobierno en tal y tal sector. Pero algo que sí creo que como docentes debemos abrazar es la libertad en la educación para hablar libremente de cualquier idea y defenderla. Esta corriente antiliberal que está ocurriendo no solo en Estados Unidos, sino en muchos países europeos, poco a poco va a empezar a venir acá. Y créanme que yo como profesor la he empezado a ver, poquito a poquito. Hablo de un tema que puede ser un poco controversial en el aula y levanta la mano un estudiante que dice: qué barbaridad, profesor, ¿cómo está hablando de eso? Bueno, es que aquí debe ser el espacio en el que precisamente debemos tener esas ideas. Si no las podemos tener en la escuela, ¿dónde más las vamos a tener? ¿Y en qué tipo de sociedad nos vamos a convertir? Si no abrazamos la libertad de intercambio de ideas, no solo no nos vamos a enriquecer, sino vamos a crear ciudadanos que ni sean resilientes ni antifrágiles. ¿Han escuchado el concepto de antifragilidad? ¿No? Les hablo un poco de eso, ¿no? Y pregúntenme cualquier cosa. El concepto de antifragilidad viene de un libro de Nassim Nicolás Taleb, que él ha escrito varios libros. Uno de ellos se llama El Cisne Negro, que muy probablemente es un libro que si salen ahorita y van a un Sanborns, a lo mejor lo tienen ahí en el Sanborns. El concepto nace de Nassim Nicolás Taleb, pero lo retoma un profesor que se llama Jonathan Haidt. Y si quieren tener ustedes una visión como también más profunda de lo que yo estoy hablando acá, les recomiendo que visiten un video en YouTube de este profesor, Jonathan Haidt, que habla de lo que debe ser una universidad. Y lo que habla este profesor es que está ocurriendo un problema con nuestros jóvenes. Y es que nuestros jóvenes, y eso incluye a gente de mi generación, porque yo soy millennial, soy de los 90, también incluye a gente centennial y los que vayan a seguir. Mi generación y los jóvenes de ahorita crecieron en un ambiente sobreprotegido. Y Jonathan Haidt muestra, cuando él habla de esto, una imagen bien interesante de cómo eran los parques de juego antes y cómo son los parques de juego ahora. Y los parques de juego antes eran parques de juegos peligrosísimos, ¿no? Tú ibas como niño, te subías al pasamanos y si te caías te dabas en la torre. Era grava, ¿no? Caías sobre grava y terminabas con las rodillas sangrando y haciendo… Le paraba o te ibas cojeando, ¿no? Bueno, los veo mañana, chicos, y ya, ¿no? Y luego ves los parques de juegos de ahora, ¿no? Y no necesariamente en todos los casos, pero una tendencia que se ha ido dando es que tienen cada vez más protecciones para evitar supuestamente que el niño se lastime. Todo eso supuestamente vino de una ola como de miedo y pánico en los 90, en la que se robaban a niños y había violencia. Entonces los padres empezaron a volverse más sobreprotectores. Pero esto ha tenido consecuencias negativas en el desarrollo de los niños y de los estudiantes con los cuales ustedes tienen contacto ahora. La consecuencia negativa es que los niños se han vuelto más frágiles cuando deberían ser más antifrágiles. ¿Y qué significa la antifragilidad? ¿Y qué conexión tiene con la libertad? Antifragilidad significa crecer del daño, crecer de lo que en algún momento me causó un perjuicio. Entonces, si se dan cuenta, el sistema inmune, por ejemplo, en un ser humano es un sistema antifrágil. Te enfermas de algún virus
Y si sobrevives, tu cuerpo ya genera anticuerpos para que la próxima vez que te vuelva a tocar el mismo virus ya no te va a pegar tan fuerte, a menos de que sea otra variedad o lo que ustedes quieran. El mismo sistema inmune es antifrágil. Las sociedades pasadas podían tener muchos problemas, pero una virtud que tenían padres, abuelos y los que nos antecedían es que eran más antifrágiles. Crecían de los problemas, crecían de la adversidad. Tenían un problema y no se derrumbaban. Ahora estamos teniendo muchos problemas de ansiedad, depresión en los estudiantes. ¿Por qué? Porque no han desarrollado esa competencia de la antifragilidad. ¿Y cómo nosotros les podemos ayudar como docentes a volverse antifrágiles? Tirándolos al ruedo de las ideas, exponiéndolos a la controversia, exponiéndolos al conflicto, haciendo que no tengan miedo al intercambio de ideas. Una corriente chistosa, pero a la vez como yo creo que triste de la actualidad, que a lo mejor han escuchado, es esta corriente de, ay, dijiste algo malo, te voy a funar. ¿Saben lo que es funar? Sí, pues luego puede haber gente que no sepa, ¿no? Funar es te voy a exponer, ¿no? Te voy a exhibir. Dijiste que la desigualdad, Sergio, dijiste en TV Azteca que la desigualdad económica no es el problema más importante. Ah, te voy a funar, te voy a exhibir. No deberías decir eso. Esa cruzada que hay contra las ideas tiene raíces antiliberales. Viene de una sociedad que no está valorando la libertad como la debería valorar. Porque la libertad no solo se queda en libertad de comerciar o en libertad de producir o en libertad de trabajar o de contratar a una persona en los términos que ambas personas crean que es justo, sino que es también libertad de abrazar ideas que no puedas, con las cuales te puedas sentir incómodo, ¿no? Entonces yo les quería dejar esto como reflexión, pero también ahora sí quisiera abrir un poquito más. Por favor, no tengan miedo al micrófono. ¿Tengo qué? 7 minutitos, ok. Entonces, si alguien me quisiera hacer una pregunta en concreto, tenemos tiempo, ¿no? Yo nada más sí, no me queda así muy claro a qué te refieres en la educación a la libertad económica. Libertad de pensamiento, creo que, bueno, en lo personal, Ok, se sigue formando en los chicos y creo yo que porque… estas generaciones Ajá. sí tienen muchas oportunidades de la libertad de pensamiento, que se han dado la apertura para que ellos opinen. Y luego todavía más, aunque como sí bien es cierto, la sociedad a lo mejor hemos hecho todavía pequeños más frágiles en ciertos aspectos, pero sí tienen libertad de pensamiento. Es que a lo que me refiero, perdóname que te esté cortando, es porque tenemos el tiempo limitado. La conexión entre libertad económica y libertad de pensamiento es porque estas libertades no están separadas. A veces pensamos en las libertades como si fueran libertades separadas. Libertad económica es esto, libertad de pensamiento es esto, libertad de doctrina, de religión, de expresión, son como si fueran libertades cada una en espacios compartidos o en ciertos espacios ahí y que nunca convivieran entre ellas. Conviven mucho. Un país sin libertad económica es un país que tarde o temprano va a abrazar esas conductas antiliberales. Esas conductas donde ya no se puede ni siquiera debatir de algo porque hiere la sensibilidad de alguna persona. La libertad de pensamiento siempre se ha visto amenazada, sobre todo en regímenes totalitarios en donde la libertad económica también está secuestrada, ¿no? Entonces, esa es la relación. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Claro. Es que algo que tenemos que enseñar, precisamente cuando un estudiante reclama esta libertad, por decir, en tu caso particular,
es que la libertad no es libertad de consecuencias, sino que es libertad asumiendo consecuencias y siendo responsable de tu propia vida, que creo que es la responsabilidad y la libertad van siempre de la mano, ¿no? Si les enseñamos a nuestros estudiantes que la libertad es importante, es porque tenemos que enseñarles también que la responsabilidad importa. Y si vamos a darles libertad para que exploren, critiquen, reflexionen o respinguen incluso frente a alguna política que nosotros queremos implementar en clase, vamos a hacerlo exigiéndoles cuentas, diciéndole, ok, si tu idea es buena o es mejor, compruébalo. Y entonces les ponemos el reto que como educadores les debemos nosotros poner, porque no se trata nada más de llegar y darles obedece porque sí, ¿no? Mostrarles también que nuestras ideas son buenas y que valen y que tienen peso por ellas mismas, ¿no? Algo que de hecho no mencioné y me quedan todavía unos minutitos, ¿verdad? Algo de hecho que no mencioné en la charla anterior y que ahora estoy recordando. La libertad importa porque la libertad se basa sobre todo en la persuasión. Y yo creo que la persuasión es un valor súper importante. La libertad es el antídoto contra la coerción porque se basa en tratar de convencer, en tratar de persuadir. Y a mí me gustaría un México en el que tanto educadores como otras personas de la sociedad civil promoviéramos más soluciones de persuasión, no soluciones de coerción, no soluciones que involucren decir así tienen que ser las cosas porque yo digo y si no las haces te va a pasar esto, sino soluciones de persuasión. El reto está en encontrar cómo implementar eso en clase, ¿no? Cómo tener aún ese espacio de libertad con los alumnos, con los límites que todo maestro claramente debe tener para que puedan llevarse la mejor experiencia en clase. Pues con esto cierro, muchísimas gracias y estoy disponible igual después para más preguntas. Gracias. Muchas gracias.